Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que, de verdad, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, específicamente en una pareja que ha capturado la atención de miles, y donde los celos, al parecer, están jugando un papel importante creando un verdadero revuelo. Sí, estamos hablando de Yaman y su relación con la deslumbrante Demet Özdemir. Prepárense porque esto se pone interesante y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y unirse a nuestra comunidad. Todos sabemos que el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores, especulaciones y por supuesto, de relaciones que florecen y a veces, bueno, que enfrentan sus desafíos. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones con su talento y carisma, cualquier cosa relacionada con su vida privada siempre genera un gran interés. Ha sido un rostro recurrente en las pantallas turcas e internacionales, y su fama solo ha crecido con el tiempo. Pero hoy el foco está en su pareja, Yaman, y en cómo sus presuntos celos podrían estar desatando un escándalo mayúsculo. ¿Qué tan real es esto? ¿Qué hay detrás de estas afirmaciones? Vamos a desmenuzar toda la información que tenemos, los rumores que circulan y las posibles implicaciones para esta pareja tan mediática. Imaginen la escena, Demet Özdemir, en la cima de su carrera, rodeada de admiradores, compañeros de trabajo, y constantemente bajo el escrutinio público. Es natural que en este entorno la inseguridad pueda surgir, o que las personas cercanas a ella puedan sentirse, digamos, un poco sobreprotectoras o incluso celosas. Y Yaman, su novio, no es una figura cualquiera. También está en el ojo público y la dinámica de su relación, al ser tan expuesta, se convierte en un terreno fértil para todo tipo de interpretaciones. Las redes sociales, esa plaza pública digital, se convierten en el escenario principal donde estas interpretaciones toman forma y se propagan a la velocidad de la luz. Los rumores de celos por parte de Yaman no son nuevos, pero parece que han cobrado una fuerza renovada recientemente. Se habla de escenas, de momentos de tensión, de miradas que lo dicen todo. Y cuando estos rumores se filtran a la prensa, especialmente a esos sitios de entretenimiento que parecen tener oídos en todas partes y en Turquía, el mundo del entretenimiento es un océano de cotilleos y exclusivas siempre a flor de piel, la bola de nieve empieza a rodar. Los fans, por supuesto, se dividen. Algunos defienden a ultranza a Demet y critican cualquier signo de control o incomodidad por parte de Yaman, viéndolo como una posible sombra sobre el brillo de su ídolo. Otros quizás ven en los celos una muestra de amor intenso, aunque no siempre saludable, interpretando las acciones de Yaman como una prueba de cuánto la valora. Esta polarización es típica en el fandom de las celebridades, donde las lealtades son fuertes y las opiniones, a menudo, inflexibles. ¿Qué tipo de situaciones podrían estar alimentando estos rumores? Pensemos en los eventos públicos, las alfombras rojas, las entrevistas donde Demet comparte el escenario con actores masculinos, o incluso en las interacciones en redes sociales. Cada me gusta, cada comentario, cada foto compartida puede ser analizada hasta el extremo. Si Yaman reacciona de alguna manera que se interpreta como posesiva o desconfiada, por ejemplo, un comentario sutilmente crítico en una foto con un colega de rodaje, o una ausencia notoria en un evento donde ella interactúa mucho con otros, el público no tarda en darse cuenta. Hemos visto en otras ocasiones, cómo comentarios aparentemente inocuos en redes sociales de parejas de celebridades se han convertido en grandes titulares, alimentando debates interminables y análisis psicológicos amateurs sobre la salud de la relación. La cultura de la observación del famoso ha llegado a extremos insospechados. Ahora, es crucial recordar que la mayoría de lo que vemos y leemos sobre las relaciones de las celebridades son especulaciones. Los medios a menudo exageran o sacan de contexto para crear una narrativa más jugosa, porque, seamos honestos, las historias de amor y desamor, y sobre todo los escándalos, venden. Sin embargo, no podemos negar que donde hay humo, a menudo hay fuego, o al menos, una chispa que lo inició. Y en el caso de Yaman y Demet, parece que esa chispa se está convirtiendo en un pequeño incendio, alimentado por la constante atención mediática. La presión de ser una pareja admirada públicamente es inmensa, y cualquier fisura, real o imaginaria, se magnifica. Algunos informes sugieren que Yaman ha estado presente en muchos de los rodajes de Demet, o que ha estado muy atento a sus interacciones profesionales. Si bien esto podría interpretarse como apoyo, como una pareja que quiere estar cerca y ser parte de la vida del otro, también puede de ser visto por algunos como una forma de supervisión, alimentando así las sospechas de celos.
La línea entre el apoyo y el control puede ser muy delgada, especialmente cuando la persona amada está constantemente expuesta a la admiración de otros. En el mundo del cine y la televisión, las interacciones profesionales son intensas, y un compañero que se siente amenazado o inseguro puede empezar a interpretar estas dinámicas de forma negativa. Es un terreno delicado donde la confianza es primordial. Piensen en la presión que esto debe ejercer sobre Demet. Por un lado, tiene una carrera que exige mucha interacción y exposición, trabajando con diversos actores y directores, participando en eventos sociales y promocionales. Por otro, tiene una relación que, si los rumores son ciertos, podría sentirse vigilada o cuestionada. Una artista de su calibre, con el talento y el éxito que tiene, necesita libertad creativa y profesional para seguir creciendo, y cualquier restricción, intencionada o no, podría ser perjudicial para su desarrollo artístico y su bienestar emocional. La posibilidad de que su vida personal interfiera con su trayectoria profesional es una preocupación legítima para muchos de sus seguidores. Los fans de Demet en particular son muy protectores con ella. La han visto crecer, han celebrado sus éxitos, y la ven como un símbolo de empoderamiento femenino en Turquía, una figura que inspira a muchas jóvenes. Por lo tanto, cualquier indicio de que su pareja pueda estar limitándola o sintiéndose incómoda con su éxito profesional, despierta una reacción fuerte. Las redes sociales se inundan de mensajes dirigidos a Yaman, algunos de ellos bastante críticos, otros más comprensivos, pero todos expresando una profunda preocupación por la felicidad y la libertad de Demet. Es un fenómeno fascinante observar cómo una base de fans puede convertirse en un poderoso altavoz y, a veces, en un tribunal de opinión pública. Es interesante cómo las redes sociales han democratizado la opinión pública. Antes, los medios de comunicación tenían casi el monopolio de la información y la interpretación. Ahora, cada fan tiene la capacidad de expresar su opinión, de crear tendencia, de influir en la percepción pública de una celebridad. Y en este caso, la opinión pública sobre los presuntos celos de Yaman parece estar inclinándose hacia la preocupación por el bienestar de Demet. Las plataformas se llenan de comentarios, hilos de discusión y hasta memes que giran en torno a la dinámica de la pareja, creando un debate constante que trasciende el círculo de seguidores más cercanos. Además, no olvidemos el factor cultural. Las dinámicas de relación y las expectativas sociales varían enormemente entre culturas. Si bien no podemos hacer generalizaciones apresuradas, es posible que haya matices culturales en cómo se interpretan ciertas actitudes o comportamientos en una relación. En algunas culturas, la demostración de posesividad puede ser vista como una señal de amor o compromiso, mientras que en otras se percibe como una falta de confianza y un obstáculo para la autonomía individual. Sin embargo, en el contexto de la fama globalizada, estas interpretaciones a menudo se cruzan y generan malentendidos. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la relación de Yaman y Demet? Es imposible predecirlo con certeza. Las relaciones de celebridades son a menudo un acto de equilibrio entre la vida pública y la privada, un acto de funambulismo constante bajo la mirada de millones. Si los celos son un problema real y persistente, podrían desgastar la relación con el tiempo, erosionando la confianza y generando resentimiento. Por otro lado, si son malentendidos o exageraciones mediáticas, la pareja podría aprender a manejarlos, a comunicarse mejor y a fortalecerse ante la adversidad. La presión externa, si se maneja de forma unida, puede, paradójicamente, fortalecer una relación. Lo que sí está claro es que la atención mediática y la opinión pública están ejerciendo una presión considerable sobre ellos. Los rumores, una vez que se propagan, son difíciles de erradicar por completo. Y en el mundo del entretenimiento, la reputación y la percepción pública son herramientas muy poderosas, capaces de catapultar o hundir carreras, y también de afectar las relaciones personales. La constante exposición a este nivel de escrutinio puede ser agotadora, incluso para las personalidades más fuertes. Para Yaman, si estos rumores son infundados, podría sentirse frustrado por la constante escrutinio de sus acciones, cada gesto interpretado bajo una lupa de sospecha. Si por el contrario hay algo de verdad en ellos, podría ser un llamado de atención para que reevalúe su comportamiento y la dinámica de la relación. El amor, después de todo, debe ser una fuente de apoyo y crecimiento mutuo, no de limitación o inseguridad. La comunicación abierta y la confianza son pilares fundamentales de cualquier relación sana, y más aún cuando se está bajo los focos. ¿Y de Demet, cómo está manejando esto? Ella es una profesional experimentada, acostumbrada al escrutinio, pero eso no significa que sea inmune a él.
Su manera de abordar estos rumores, si es que lo hace públicamente, será crucial. Un silencio puede ser interpretado de muchas maneras, como indiferencia, como acuerdo tácito, o como una estrategia para evitar alimentar el fuego. La presión para que se pronuncie, para que aclare la situación, es inmensa. Su silencio o su decisión de hablar será un factor determinante en cómo evoluciona la percepción pública de esta historia. En resumen, el posible escándalo de celos de Yaman hacia Demet Özdemir es un tema que está generando mucho debate en el mundo del entretenimiento. Los rumores, alimentados por la constante exposición de la pareja y el análisis minucioso de sus interacciones, apuntan a una posible tensión en su relación. Si bien debemos ser cautelosos con las especulaciones y recordar que gran parte de lo que vemos son interpretaciones mediáticas, la intensidad de la conversación en redes sociales y la atención de la prensa sugieren que hay algo de preocupación legítima flotando en el aire. La forma en que Yaman y Demet naveguen por esta situación, y si logran mantener su relación fuerte ante la presión pública y los posibles desafíos internos, será algo que estaremos observando de cerca. La gestión de la imagen pública y la privacidad se vuelve un desafío constante para las parejas de alto perfil, y este caso es un claro ejemplo de ello. Y es aquí donde entra su opinión, mis queridos espectadores. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que los celos de Yaman son un problema real que podría afectar su relación? ¿Consideran que la presión mediática y la constante observación pública son demasiado para cualquier relación, especialmente para una tan expuesta como la de dos celebridades? Me encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Compartan sus puntos de vista, analicen la situación desde su perspectiva, y abramos un debate constructivo sobre las complejidades del amor en la era de la fama. Y si disfrutaron de este análisis tan intenso y de este debate, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido que los mantenga enganchados y bien informados. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Demet Özdemir o que simplemente disfrutan del drama y el análisis del mundo de las celebridades. Ayúdennos a difundir esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que de seguro estarán igual de intrigantes y cargados de análisis profundo. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.